trabajo para este año. Qué bueno, pastor, me alegra mucho. Y bueno, y a todos muy buenos días, Dios los bendiga. Qué gusto saludarles nuevamente y estar por aquí presente, ¿no? Estamos ausentes, pero siempre los recordábamos. Ángela, ¿cuánto tiempo tengo? Sí, señor. Tenemos hasta las 6, pastor, 5:22 de la mañana. Ah, ya, ok. Sí, señor. Bueno, hermanos, muy buenos días nuevamente. Dios los bendiga a todos. Bueno, un mes después, pero un feliz año para todos también. Dios bendiga este año, que permita que podamos acercar un poco más la venida del Señor, ¿no? Siempre nosotros hemos de colaborar para que esa venida espere, ¿no? Eh, pues cada vez la noticia, ¿no? La noticia de las buenas nuevas pues, es un poco más difícil, pero debemos usar todos los medios posibles para predicar el Evangelio. Todo, todo lo que está a la mano hay que hacerlo. Eh, ya en la humanidad hoy tiene 8.000 millones de personas, ¿no? Toda esa cantidad de personas que hay hoy en la humanidad nos hacen más difícil, ¿no? El Evangelio, todo el mundo debe saberlo, todos deben saber. Por eso hay que utilizar todos los medios que estén a nuestras manos para hablar a otros, para prepararlos para esa segunda venida del Señor. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar, a, a pedir la bendición de Dios. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor. Te pedirte que nos acompañes el día de hoy, que podamos discernir el mensaje, voluntad. De abrir tu palabra, podamos comprenderlo. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy quiero hablarles de un tema mm, bueno, que es muy común en nosotros, pero tan difícil de discernir y de aplicar, ¿no? El perdón de Dios, el perdón de Jesucristo. Bueno, hay dos tipos de perdones, ¿no? Hay dos tipos de perdón. Yo digo que uno es humano y el otro es divino. Aunque todos los dos tienen la misma esencia, los mismos objetivos. Y es que el perdón que nosotros damos, perdón que nosotros brindamos, perdón que buscamos, es un perdón que sí nos ayuda en cierto sentido, pero es muy pasajero. Fácilmente recordamos la ofensa, se nos hace difícil olvidar por completo la restauración de la relación. Es muy compleja, ¿no? Pero el perdón humano que es muy condicional, ¿no? Eh, no es completo. Y el perdón de Dios es lo contrario. Entonces, por eso yo hoy quiero hablarles del perdón de Dios, aunque que vino a labrar Jesucristo. Y si nosotros lográramos aprender mucho más de este perdón, habría mucho más salud espiritual, emocional, habría más poder, ¿no? En nuestras acciones. Por eso, eh, leamos lo que dice en Efesios 4, 31, 32. Dice, abandonen toda amargura, ira, más bien sean bondadosos y compasivos. Perdónense unos a otros, como Dios perdonó a ustedes en Cristo.
¿Sí me están escuchando? Sí, ¿no? Pastor, excelente. Ah, bueno. Sí, escuchamos bien. Bueno, entonces el texto de Efesios nos invita a ser compasivos, a perdonarnos, a ser bondadosos, pero dice, como Dios perdonó a ustedes, el perdón que debemos nosotros practicar no es el perdón que nosotros como humanos brindamos, sino el perdón que aprendimos de Jesucristo. Si nosotros lográramos, la humanidad lograra, o la iglesia lograra perdonar como Cristo, de la iglesia o nosotros o nuestra vida espiritual sería mucho mejor. Bien, el perdón cristiano es el acto de liberar a alguien de una ofensa, deuda, como una expresión de la gracia y el amor dado a través de Cristo. Este perdón no depende del mérito del ofensor, sino de la disposición del corazón del ofendido, inspirado por el ejemplo de Dios, quien perdona nuestros pecados gratuitamente y sin condiciones cuando nos arrepentimos. Vuelvo a leer la definición. Pues el perdón cristiano, no el perdón humano, sino el perdón que quiero hablarles. El perdón cristiano es el acto de liberar a alguien de una ofensa, deuda o culpa, como una expresión de la gracia y del amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Este perdón no depende del mérito del ofensor, sino de la disposición del corazón, inspirado por el ejemplo de Dios, quien perdona nuestros pecados gratuitamente y sin condiciones cuando nos arrepentimos. Esta es la definición digo que es una definición, es un resumen de lo que significa el perdón de Dios. Perdonar, significa liberar a otra persona, lo que significa liberarnos a nosotros. Y todo aprendido de Jesús, aprendido del ejemplo, todo inspirado por el modelo que nos da Jesús, Dios, de perdonar. Ese es el modelo a seguir. Mero Cristianismo, en este libro de C.S. Lewis, dice, todos dicen que el perdón es una idea encantadora hasta que tienen algo que perdonar. Interesante reflexión, ¿no? Como C.S. Lewis nos habla del perdón, diciéndonos que sí, es algo muy bonito, ¿no? Que es chévere perdonar, que es maravilloso perdonar, es una gran idea, que es algo liberador, pero les parece bueno hasta que tienen algo que perdonar. Eh, a veces perdonar, por ejemplo, un empujón, perdonar que de pronto te cobraron más, perdonar que te robaron el puesto de la fila, pues es algo muy sencillo, ¿no? Pero ya perdonar una ofensa más profunda, más complicada, digamos, una acción de perdón que tenga que ver con la pérdida de un ser querido, como cuando matan a alguien, cuando eh, ofenden por algo complicado. Ahí sí, créanme que perdón, se vuelve algo. Pero la acción del perdón, nosotros la hemos complicado tanto. Por ejemplo, tengo una peligrés que estuvo conmigo aquí hasta el segundo año. O sea, el primer año estuvo como peligrés, el segundo eh, yo le llamé la atención por algo que no estaba bien. Una mujer muy capaz, una mujer con muchas destrezas, pues que había sido en el tiempo de antes gerente de una empresa de una multinacional.
Siempre se acostumbró a dar órdenes, siempre se acostumbró a corregir a los demás. Con una relación matrimonial difícil, complicada, siempre exigente, como una madre de esas perfeccionistas. Y en la iglesia quería ser igual, ¿no? Quería imponer, quería someter a los demás a su directriz. Hasta que un día cometió una falta, pues hasta ahí, pues todo bien, porque todos estamos luchando. Había aceptado al Señor con gran amor, con gran expectativa, y había hecho de Dios una regla, ¿no? Una norma bastante elevada. Entonces quería que los demás también lo hagan. Solo que hasta ahí está bien, ¿no? Querer que los demás lo hagan está bien, pero ella un día se dirigió a las damas, eh, eh, hablándoles acerca del maquillaje, y en pleno culto separó a las mujeres a un lado, los hombres a otro lado, y les habló directamente a las mujeres, eh, diciéndoles que prácticamente mm, maquillarse les dejaba ver como unas prostitutas, unas cualquieras. Eh, Usó palabras fuertes. Los esposos me buscaron a mí y me dijeron, pastor, ¿cómo es posible una mujer de la iglesia? ¿Sí? A las mujeres de la iglesia, las damas de la iglesia. ¿Y cómo así que nos separa? Entre esos había un hombre de autoridad, un anciano. ¿Cómo usted permite eso? Bueno, este, digamos que si ella se hubiese dirigido a todos de manera general, no hubiera pasado nada, ¿no? Pero le llamamos la atención con los ancianos de eso, de haber separado a las personas, de haber usado ese tipo de palabras, de haber colocado, debió haber colocado un poquito de gracia en las palabras, ¿no? Sido directa, pero haber usado el toque de Cristo. Sin embargo, lo hizo. Y se le llamó la atención por eso, por el mensaje, sino por haber separado, haber usado palabras tan duras, tan severas. Y, y resulta que la hermana se ofendió. Se ofendió tanto que decidió irse de la iglesia. Se ofendió tanto que ella dice que regresará a la iglesia el día que yo como pastor me vaya. Bueno, no sé qué le hice, no sé qué le... Pero ella hablaba también del perdón, hablaba del perdón de Dios, hasta que se sintió ofendida por algo que ella siente que no puede perdonar, que no puede pasar al alto. Y es el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, el que nos hace pensar de esta manera, ¿no? Muchos de nosotros, sí, como dice C.S. Lewis, hablábamos del perdón tan bonito, ¿sí? Hasta que alguien nos ofende, nos da donde nos duele. Y, y para algunos puede ser algo insignificante, pero para otros es donde eh, la herida genera un dolor profundo. Entonces, mis hermanos, perdonar es algo que debemos hacerlo desde el punto de vista, porque si no todos tendríamos razones para no perdonar, no para perdonar, sino para no perdonar, para no pasar por alto una ofensa, para cargar con un sentimiento de culpa que nos agobia. Por eso debemos aprender de la escuela de Cristo. Yo quiero dejar en sus mentes tres pensamientos, tres ideas con respecto al perdón de Dios. Al perdón de Dios. Número uno, eh, el perdón de Dios se ocupa de la restauración de la relación con Dios.
O sea, el perdón de Dios nos restaura, nos acerca a Dios. El perdón de Dios es un perdón que cada día, cada vez que aprendemos a perdonar, acercamos a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, a relacionarnos más con Dios, a saber que tenemos un Dios que tiene compasión, que se enternece con nosotros. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 nos habla de estar a cuentas con Dios, de estar en armonía con Dios. La palabra en paz, la palabra paz aquí no se refiere al sentimiento como tal, es una palabra que se utiliza en el argot de los contadores, en el argot, en el medio contable. Una persona tiene una deuda, pues los intereses crecen, ¿no? Cada vez se hace más difícil eh, el perdón, digamos, el perdón de la deuda, estar a cuentas, porque sobre todo cuando genera intereses altos, se hace una deuda imposible de pagar. Solo estás abonando a, a intereses. ¿Por qué? Porque cada vez que tú vas a colocar un dinero, un efectivo ahí a esa cuenta, te das cuenta que la deuda no ha bajado, ha crecido. Y así es nuestra deuda con Dios. Deuda con Dios inició un día cuando nacemos en esta tierra y por herencia heredamos pecado, ¿no? Heredamos una condición, pero esa condición nos lleva a pecar más, a equivocarnos más. Cada día se hace el interés eh, imposible de pagar, aumenta nuestra deuda, aumenta la separación con Dios. Por eso esa deuda se hace posible hasta que encontramos a Cristo, hasta que Jesús nos da su perdón. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Paz se refiere a estar a cuentas, como lo dice en Isaías, capítulo 1. Venid pues, razonemos un poco, cuentas. Vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo el sacrificio de Jesús, solo el Cordero de Dios provee de esa blanca lana. Solo el sacrificio de Jesús provee para pagar nuestra deuda. Una deuda, como les digo, imposible, como la viuda de Eliseo, ¿no? La viuda que encontró Eliseo, que tenía que dar a sus hijos para pagar la deuda, porque su esposo había dejado una deuda antes de morir y había embarrado, había ensuciado la familia, había afectado a la familia y ahora su esposa debía pagar la deuda. Pero imposible, solo la intervención de Eliseo. Ella sabía que solo el siervo de Dios podía darle una solución. Esa solución fue el aceite, la gracia de Dios, un cuento divino. El aceite es utilizado para sanar una herida, para curar una herida, pues la herida solo puede ser curada por la intervención del Espíritu Santo que trae la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la muerte de Jesucristo, por medio de la cruz de Cristo. Por eso este perdón de Dios solo lo brinda Dios, solo labrado por Cristo. Ninguna otra persona, nada en esta tierra puede brindar eh, ese camino al cielo, esa relación restaurada. Solo Jesús es ese vocero de paz, ese mediador entre el cielo y la tierra. Solo Jesús. Solo por Jesús nosotros somos perdonados, restaurados, justificados. Desea de todas las gentes, en la página 301 dice,
Cristo murió en nuestro lugar para que por medio de su justicia podamos ser aceptados. Jesús, la cruz, la corona que Jesús dio para darnos regreso a su reino, retorno a su son de Dios. Eso, mero cristianismo, dice esta frase, ¿no? El Hijo de Dios se hizo hombre para permitirnos a los hombres convertirnos en hombres. El Hijo de Dios se hizo hombre para hombres convertirnos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque volvemos a casa, volvemos al hogar, volvemos a comer de la mesa, como el hijo pródigo, volvemos en ti, recuperamos nuestra razón, recuperamos nuestra posición, recuperamos el lugar donde está nuestro puesto en el reino de los cielos. La segunda idea que quiero dejar en sus mentes es que el perdón de Dios no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que es un perdón total y definitivo. Total y definitivo. No es un perdón, nos recuerda, ¿no? Por ahí dice, ya usted perdonado en el cielo, habiendo pasado ya 500 años en el cielo. Y un día Jesús se acerca a ustedes y les recuerda que están ahí porque Él les perdonó los pecados. No podemos exigir nada, no podemos, tenemos que agachar la cabeza porque Él nos recuerda ahí todos nuestros pecados, nuestras faltas. No sería un perdón de Dios, no sería un acto noble de Dios, no. Sería un perdón humano, porque los humanos tendemos a ser así. Eh, a veces cuando una mujer perdona a su esposo que es infiel, se le es difícil, ¿no? Volver a confiar. Y de vez en cuando aparece esa nube gris, esa nube oscura que le recuerda a su esposo infiel. Y están conversando cuando gente se enojó, se molestó y le dice, recuerda, fuiste infiel, es que cuando te fuiste y, y vuelve a abrir la herida. Entonces, no, Dios no es así. Dios no es así. Dios da un perdón total y definitivo. ¿Sí? No recuerda el- la ofensa para nuevamente cobrar venganza. No, Dios perdona. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borra tus rebeliones, borra tus transgresiones, por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Es literal, esto no necesita una interpretación, no necesita poner condiciones. Hay una cita que me encanta también del Camino a Cristo, dice que hay una oración que Dios contesta, sí, sí, siempre. No necesitamos darle vuelta, que Jesús contesta sí a esta oración. No hay un no, no hay un espérate. Dios contesta sí. Y es cuando nosotros nos damos un corazón arrepentido y le pedimos perdón por pecado, nuestras faltas, por nuestras rebeliones. Jesús dice sí, y yo te camino a Cristo, la página 34 dice, el alma que se entrega a Cristo encontrará perdón completo y la paz del cielo. Linda cita, ¿no? Hace muy visible. El perdón de Dios es total, es definitivo, es completo. Dentro de esto, quiero dejar en sus mentes los tres conceptos de perdón
del Antiguo Testamento y los cuatro conceptos de perdón del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo, perdón, la palabra perdón, perdón, la palabra, no sé, la palabra pecado, ¿sí? La palabra pecado tiene tres definiciones. Primera es pesha, segunda es awon, la palabra jatá. Las tres palabras significan pecado, pero las tres palabras de pecado aquí tienen una implicación. La primera, pesha, se asocia con la rebelión activa y consciente. Cuando habla la Biblia del pesha, Señor, borra mis pecados, o sea, eh, bienaventurado el varón que confiesa su pecado. Pesha se asocia con la rebelión activa, consciente, con esos pecados que nosotros sabemos que están mal. Sí, esos pecados que sabemos que están mal, lo realizamos. La palabra won, la más común, se refiere más a la iniquidad, a la corrupción interna del pecado. En pecado me concibió mi madre. La palabra won se refiere a esa corrupción, a esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Muchas veces nos lleva a pecar inconscientemente, a ese tipo de pecado, a la larga pecado, pero es, Jesús murió también por ellos. La palabra hatá describe más comúnmente al pecado como errar en el blanco, es un término más general. Errar en el blanco, cuando tú tomas una mala decisión, eh, eh, por ejemplo, cuando tú elegiste a alguien casarte de manera equivocada, sí, erraste en tu decisión, cometiste, eh, no diste en el blanco, en el certero. Dios te dijo que debías hacer esto, pero tú no lo hiciste, tomaste una decisión equivocada, erraste. También es un pecado, es una falta. Eh, Noten que las tres palabras definen una condición de pecado, pero a la larga son pecado. Por las tres murió Jesús. Yo les invito a analizar el Salmo 32 e Isaías 53. Ahí están las tres palabras. Borra mis rebeliones, límpiame de mi pecado. Te confieso mi jatá, dice el salmista David. Y muchos de nosotros a veces definimos la palabra pecado, decimos, cometió un pecado, un pecado, un pecado. Pero no, aquí podemos ver que es más allá de pecado, ¿no? No tenemos bien claro. En el Nuevo Testamento, ya la palabra eh, pecado tiene que ver con estos términos. Miren, la primera palabra, hamartía, es el pecado como errar en el blanco, como lo definimos anteriormente como hatá. Muestra el pecado, es una falla universal de la humanidad en cumplir el propósito de Dios. Esa es la palabra hamartía, es la más común. La segunda palabra es para toma. Esta palabra tiene un énfasis en desobediencia deliberada. La palabra pecado en el Nuevo Testamento, cuando tú desobedeces y lo haces adrede, ¿sí? Ahí incluye el pecado de muerte. Sabes que es pecado y lo sigues haciendo. La palabra también iniquidad se traduce como anomía. Anomía es o adiquía, sacan la corrupción moral, la infracción de la ley de Dios. La palabra anomía se encuentra en el Mateo 5, cuando Jesús dice, apartados de mí, hombres hacedores de maldad. Ahí la palabra maldad, la palabra anomía, o sin ley, anomos, sin nomos ley, ¿sí? Adiquía sin educación, sin formación. Eh, este, esa palabra iniquidad, apartados de mí, hombres hacedores.
de maldad, o hombres anomías sin ley, significa esa iniquidad, esa maldad por la desobediencia. En la otra palabra es asevia, que resalta la falta de respeto hacia Dios y la rebelión espiritual. Cuando nosotros estamos en contra de Dios, por eso dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, se refiere a eso. Entonces, miren que la palabra pecado implica toda esta esencia de transgresiones, de rebeliones, de desobediencias, de eh, esta enfatiza sobre todo esa manera deliberada, implica todas esto del pecado. Por eso, el pecado ha hecho tan profunda nuestras heridas con Dios, nuestra separación de Dios, ha afectado de manera general todo nuestro ser. Por eso, Dios, eh, en conclusión, el pecado debe ser reconocido, confesado y abandonado. El perdón de Dios trae verdadera paz y restauración. Y la relación con Dios se fortalece cuando dejamos de encubrir nuestro pecado, confiamos en su gracia, lo confesamos. ¿Sí? Cualquier sea un hatá, sea un peshá, sea una amartía, sea cualquiera de estos pecados, este tipo de pecado, debemos confesar. Y Dios nos brinda un perdón completo. Por eso, en Isaías 53, quiero que lo leamos. Ahí están las palabras que les digo, ahí están las tres palabras. Isaías 53, por favor, los que están buscando ahí en su Biblia. Ahí quiero leerlo únicamente. 53 dice lo siguiente. Versículo 3: despreciado, desechado entre los varones, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, cubrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones. Esta es la primera vez. Molido por nuestros pecados, Jatá. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros somos curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él, como decía acá, con él, pesar, con nuestra naturaleza pecaminosa. Están las tres formas de palabra de pecado. Jesús nos dio un perdón completo. ¿Sí? Ninguno de estos tipos de pecado que la Biblia define como pecado, como faltas contra Dios, por todos ellos murió Jesús. Ninguno se escapa al perdón de Dios. Perdón es total y definitivo. Camino a Cristo dice, cuando confesamos nuestros pecados, Él y el mente nos perdona, borra toda nuestra mancha de maldad. Así es de completo el perdón de Dios. Y es definitivo. Nunca más se puede. Para finalizar, bueno, Charles Spurgeon dice lo siguiente: "Oh, Dios perdona, lo hace de manera perfecta y eterna. Los pecados no son solo cubiertos, son borrados por completo". Como se cita, ¿no? Un príncipe de los pastores, Charles Spurgeon. Bien, el perdón de Dios no es un simple acto legal, sino una expresión de su deseo de restaurar nuestra relación con el Padre amoroso. Bien, la última idea para ya terminar. eh, Tengo 4 minuticos para terminar. El ejemplo de Cristo, orar a otros. Mateo 6:12 dijo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya al ser liberados, al recibir este perdón tan completo de Dios, tan diseñado por Dios, no hay obra humana, ¿sí? Entonces Dios nos invita a perdonar con este perdón, no con el perdón humano,
con este tipo de perdón, con esta liberación, con esta paz, con esta restauración, nos dice ahora sí, perdón. Con este equipamiento, ahora sí, nos dice perdón. Jesucristo, discurso maestro de Jesucristo dice, el espíritu de perdón y amor que Cristo nos da, debería reflejarse en nuestras relaciones con los demás. El espíritu de perdón y de amor de Cristo, que Cristo nos da, debería reflejarse en nuestras relaciones con los demás. ¿Es verdad? Si Jesús, espíritu de perdón, ese amor de Cristo, ese amor que Jesús nos brinda, debe reflejarse en nuestras relaciones hacia los demás. Eh, Perdonar a los demás no es solo una sugerencia, es una consecuencia inevitable de haber sido perdonados. El perdón a los demás no es solo una sugerencia, es una consecuencia inevitable de haber sido perdonados. O sea, las personas que han sido perdonadas brindan perdón. Charles Spurgeon dijo, el cristiano que no perdona a otros no ha entendido la profundidad del perdón que ha recibido de Dios. El cristiano que no perdona a otros no ha entendido la profundidad del perdón que ha recibido de Dios. Hermosa esa cita. Bien, resumen, perdón no es barato, fue comprado por la sangre preciosa de Jesucristo. A través de la sangre de Cristo, el pecador arrepentido es restaurado a la comunión con el Creador. Y el perdón no solo nos libera del castigo, sino que también nos limpia por perdonar a otros. Entonces, mis hermanos, el Señor nos bendiga y nos ayude a perdonar a otros. 1 Pedro 1, 18, 19, rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, para perdonar. Liberemos a otros también. Recibamos el perdón de Dios. Podemos recibir de manera lógica, física, una reducción del estrés, mejorar nuestra salud mental, promover la autoestima, fomentar relaciones saludables, disminuir el dolor emocional, mejorar nuestra salud física, fomentar un crecimiento espiritual, son a crecer, favorecer la paz interior y sobre todo disminuir el comportamiento hostil que tenemos con los demás y tener una conexión de valores éticos, cuales más personas. Muchas gracias, Dios les bendiga, Dios nos ayude a perdonar como Jesús perdona y que la gracia de Cristo cubra nuestras vidas. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Pastor, Dios le bendiga en esta hora. Ahora, Pastor, ¿será que se nos despide con una oración? sí, vamos ahora. Amén, pastor. Padre, gracias por esta bendición. Gracias, Dios, porque Jesús vino a la cruz del Calvario para restaurar nuestras vidas contigo y con los demás. Necesitamos liberarnos, necesitamos liberar a otros también, tener una paz que solo tú das. Por eso hoy te pido, Padre, para que todos podamos tener esa restauración que solo el cielo da, con nosotros mismos, con los que nos rodean, contigo, Dios. Pedimos perdón por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, nuestra iniquidad, por nuestro aguón, nuestro peshá, nuestro jatá sea perdonado, Señor, que Jesús vino, de varón de dolores, a morir, a labrar un perdón, una restauración. Solo tú, como Padre Celestial, das al haber entregado a tu Hijo, Cristo Jesús, a perdonar nuestros pecados. Señor, danos tu bendición, danos tu gracia, cúbrenos,
que el día de hoy podamos tener vidas en paz, podamos tener el gozo de la salvación, la satisfacción de no deberle nada al cielo. Cristo pagó nuestra. Gracias, Dios. Bendícenos, danos tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor, amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Feliz día para todos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal, mis apreciados, como está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo, números 6:22, dice la palabra de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga perdón. La bendición sacerdotal, que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Amén.